Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios, porque en este día, por su gracia, nos permite el privilegio de poder darle el culto. Padre, recibe toda la gloria. Te agradecemos tu amor y tu misericordia, que en verdad cada día son nuevas tus misericordias. Gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos guardas en el hueco de tu mano y tú nos proteges de todo peligro y de todo mal. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia. Padre, que en este tiempo estés recibiendo toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que solo tú mereces, que en este tiempo podamos mirarte solo a ti, entregar todas nuestras vidas, todo lo que somos, lo que tenemos, para ti, Señor. Padre, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que viene a nuestras vidas con temores, con inseguridades, con incredulidad. En el nombre de Jesucristo, quita todo afán, toda ansiedad, y que tu paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que el Señor va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. La encontramos en Mateo 16, del 13 al 20. Vamos a leer todos juntos la preciosa palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que cada día por tu gracia tú nos das. Gracias porque en verdad no solo de pan vivirá el hombre. Y tu palabra es espíritu y vida. Tu palabra es medicina para nuestros huesos. Tu palabra ciertamente es poder de Dios para salvación. Por eso te pido, Dios, en este tiempo, que podamos a través de tu palabra estar escuchando tu misma voz para nuestras vidas. Que en este tiempo podamos estar recibiendo el poder espiritual para levantarnos en cada uno de los campos que tú por tu gracia nos has puesto. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Muchas personas hacen sus oraciones, muchos de manera sincera, porque realmente tienen temor de Dios. Personas que están separadas de Dios, que son no salvos, pero hacen sus oraciones. Hay un anhelo natural por buscar a Dios, porque fuimos creados seres espirituales. Y al estar muertos espirituales hay un vacío inmenso, un vacío
que ni todo el agua del mar podría llenar, porque solo Cristo, que es eterno, puede llenar ese vacío. La gente intenta orar, pero aunque tengan economía, aunque tengan poder, incluso aunque tengan un gran nombre, ciertamente no solo por eso, pueden recibir respuestas a las oraciones. Esas personas separadas de Dios, aunque lo hacen de manera sincera, por estar en esa posición de estar separado, ciertamente sus oraciones son oraciones por su esfuerzo, son oraciones con todo su esfuerzo, pero no pueden tener verdadera respuesta. Muchos de ellos, sin darse cuenta, engañados por Satanás, empiezan a orar a través de los ídolos. Pero ciertamente, esas respuestas falsas que reciben vienen ciertamente de Satanás y los demonios. Por eso esa respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque su resultado va a ser todavía más sufrimiento, todavía más fracaso. Por eso, ciertamente, para poder recibir respuestas a la oración, en primer lugar, tenemos que tener esa condición, ser hijos de Dios. Y eso es solo por gracia. Hay por gracia de Dios que entender el Evangelio de Jesucristo conforme a su palabra, porque también muchas personas con buen corazón dicen, sí, yo conozco a Jesús, toda la vida he rezado a Jesús, he orado a Jesús, pero tienen un Jesús que se han formado ellos, como ellos piensan, como ellos creen, con buena intención, pero no es que sea malo, no funciona, no tiene ningún valor realmente ese Jesús que yo me he formado y que yo mismo me he inventado. Y, por supuesto, tenemos que conocer a Jesús conforme a la palabra. La palabra de Dios es la verdad y Él nos la ha dejado para que no seamos engañados, para que podamos encontrar esa manera de poder recibir la verdadera vida solo a través de Jesús el Cristo, como dice Juan 20:31. Por eso, para poder tener verdadera respuesta a la oración, en primer lugar hay que entender correctamente el Evangelio, hay que estar siendo hijo de Dios. Y como hijo de Dios, estar alineado, coordinado a su plan, a sus cosas, las cosas de Dios, dejar mis cosas personales y coordinarme totalmente con las cosas de Dios, enfocar toda mi vida para cumplir el deseo de Dios. ¿Cuál es? La evangelización del mundo. Que la luz de Cristo esté alumbrando en nuestras vidas, en cada lugar que estamos. No importa realmente la dificultad que podamos ver, no importa que pueda parecer absolutamente imposible. Dios es todopoderoso. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando ponemos la fe en Jesús el Cristo, cuando tomamos ese pacto eterno y empezamos a orar, ciertamente para que su reino se establezca, ciertamente como tenemos ese respaldo del trono celestial, el Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles, quebranta todo el poder de la oscuridad y se levantan las obras del reino de Dios. Por eso ciertamente tenemos que estar conociendo cuál es la condición para recibir verdadera respuesta a la oración. Ciertamente Jesús el Cristo ha consumado todos los problemas. La palabra nos muestra que solo por su gracia Él nos escogió. Dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y ciertamente, Dios nos escogió, no porque tuviéramos ninguna cosa buena en nosotros mismos. Éramos pecadores y ciertamente vivíamos en una depravación total, como nos muestra la palabra. Pero Dios, en su soberanía absoluta, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió por su gracia, por su misericordia. Y Él vino a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos regeneró y nos ayuda a darnos cuenta que ciertamente Jesús es el Cristo de Dios, solucionador de todos los problemas.
Ciertamente, al nacer vivíamos separados de Dios. Eso es una consecuencia de lo que ocurrió en Génesis 3. Allí ocurrió un acontecimiento que tenemos que poder entender para poder compartir, porque solo la palabra, que es la verdad, nos lo muestra. El hombre que había sido creado con todo el amor por Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios, un ser espiritual, como nos muestra Génesis 1:27, el hombre que recibió la bendición, que recibió la autoridad de llevar esa bendición a toda la tierra, Génesis 1:28, el hombre que por amor Dios nos dio libre albedrío, pero también nos dio un pacto para que no olvidáramos que solo estando con Dios, solo a la manera de Dios, podíamos tener la verdadera vida, la verdadera felicidad. Génesis 2:17. Ese hombre, engañado por Satanás, como aparece en Génesis 3, decidió desobedecer a Dios, decidió perder la palabra de Dios. En ese momento ocurrió algo tremendo. Fue la raíz de todos los problemas que existen en este mundo. Es Génesis 3, es ese pecado original y sus consecuencias. Desde ese momento el ser humano quedó separado de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. También dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Todos pecamos en Adán y Eva porque son los representantes de toda la humanidad. Lo que ellos sufrieron, los que ellos hicieron, afectó, afecta y afectará a toda la humanidad. También desde ese momento el hombre no solo quedó separado, no solo empezó a vivir en pecado. La tercera consecuencia de ese pecado original es que el hombre quedó como un esclavo de Satanás. Por eso en Juan 8:44 el Señor Jesucristo dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente sin saberlo está viviendo, ha nacido en esa condición, totalmente separado de Dios, totalmente en pecado, con una naturaleza de pecado. Por eso no puede dejar de pecar. Los pecados le atan, el pecado se ha enseñoreado de su vida. Y también son siervos de Satanás. Satanás dirige a las personas separadas de Dios como puros títeres, los domina totalmente y les guía de manera engañosa al sufrimiento, a la destrucción de sus vidas y también de sus familias. Por eso tenemos que estar conociendo la palabra que es la verdad. Muchas personas, científicos, gente con mucha sabiduría, con muchos estudios, no pueden explicar por qué el hombre tiende al mal. Y es algo que no solo podemos ver en la palabra, por supuesto es la verdad, es algo que podemos ver cada día, desgraciadamente, a nuestro alrededor. Todas las personas separadas de Dios están en sufrimiento, están totalmente guiadas por Satanás. Por eso viendo los noticieros, ¿cuántas noticias buenas hay? Lo que sería noticia es que hubiera una noticia buena, ¿verdad? Desgraciadamente, todo es corrupción, todo son desgracias, asesinatos, crímenes, problemas, continuamente. Es algo globalizado. ¿Por qué? Ningún científico ha podido todavía explicar cuál es la razón, a pesar de que la tecnología ha crecido de manera exponencial. Pero ciertamente solo la palabra nos explica. Es ese problema de estar separado de Dios. Es ese problema del yo. Porque al estar separados de Dios, las personas viven en el yo. A su manera piensan que son Dios, piensan que ellos realmente son los más listos, que todo tiene que ser como ellos piensan, como ellos quieren. Eso es un fracaso total. Pero la gente vive totalmente atrapada y ni siquiera es consciente de que tiene ese problema. Piensa que eso es lo normal, que eso es realmente como tiene que ser, pero no es la vida y vida en abundancia que Dios nos dio en el principio. Eso es la consecuencia de estar separado de Dios. Por eso la palabra nos enseña que el hombre cayó en una depravación total, que no tenía ningún interés por él mismo, ninguna fuerza por querer buscar a Dios. Por eso Dios, por su gracia, en su amor,
en su misericordia, Dios muestra en Génesis 3:15 que Él nos dio esa promesa, esa manera para poder solucionar ese problema que nadie más podía solucionar. En Génesis 3:15, por primera vez, aparece lo que llamamos el protoevangelio, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, ¿qué significa eso? Esa simiente de la mujer. Una mujer, para poder tener un bebé, necesita la simiente de un varón, ¿verdad? Pero ahí habla la simiente de la mujer. Es decir, que la mujer concebiría no de un varón, no de un hombre. Por supuesto, eso está hablando de la concepción del Espíritu Santo que obró en la vida de María y ella pudo estar totalmente embarazada y dar a luz un hijo. ¿Quién es? Jesucristo, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, a quitar la autoridad a Satanás. Por eso solo a través de Jesús el Cristo podemos solucionar ese problema fundamental. Por eso el Señor continuamente en todo el Antiguo Testamento está prometiendo, dando la respuesta para que podamos restaurar todo lo que habíamos perdido solo a través de Jesús el Cristo. En Éxodo 3:18, cuando estaba el pueblo de Dios totalmente en esclavitud bajo el poder de Faraón que representa a Satanás, allí Dios otra vez a través de su siervo Moisés nos vuelve a dar el mismo mensaje. Ve y haz sacrificio de sangre. Mata ese cordero y con esa sangre pintar los postes y los dinteles de la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Durante todo el Antiguo Testamento, todo ese sistema sacrificial donde mataban esos animales, eso era un tipo de Cristo, era una sombra del Cristo, estaba señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús el Cristo, que en la cruz iba a derramar su sangre en sacrificio para poder perdonar nuestros pecados, para poder liberarnos de Satanás, del pecado y de la muerte. Por eso, ciertamente, solo a través de Cristo, cuando pusieron su fe en Cristo, cuando pintaron esa sangre, pudieron experimentar esa salvación, esa liberación, solo a través de Jesús el Cristo. En Isaías 7:14, a través del profeta Isaías, Dios, en tiempo de gran crisis y sufrimiento, vuelve a dar el mismo mensaje, la única manera para poder salir de la confusión, del desastre, de la maldición. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios que se hizo hombre para estar con nosotros y Él como hombre nació sin pecado original porque venía directamente de Dios, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él durante toda su vida nunca cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era el único justo. Y la palabra dice que el justo por los injustos fue a la cruz para llevarnos a Dios, para perdonar nuestros pecados, para liberarnos, para que pudiéramos restaurar lo que habíamos perdido. Por eso en el Nuevo Testamento esa promesa, ese pacto se cumplió. Y el Verbo se hizo carne, dice en Juan 1:14. Jesús el Cristo vino y Él fue a la cruz. ¿Para qué? Su nombre es Jesús, dice Mateo 1:21, Salvador. Él vino a salvarnos totalmente. Para poder ser el Salvador, allí en la cruz cumplió la profesión, el trabajo, Cristo ungido. Y ciertamente el ungido, vemos que hay 3 oficios durante todo el Antiguo Testamento, que antes de poder cumplirlos, eran ungidos los reyes, sacerdotes y los profetas. Y ese ungimiento, que significa poner aceite sobre sus cabezas, ese aceite es un símbolo del Espíritu Santo, es decir, que eran comisionados, capacitados por Dios para cumplir una misión. Pero esos reyes, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento también eran una sombra, un tipo de ese verdadero rey, de ese verdadero sacerdote, de ese verdadero profeta que es Jesús el Cristo. Y Él, ciertamente, allí en la cruz, pudo cumplir esos 3 oficios. Como estábamos separados de Dios, Él, como el verdadero profeta, dijo de parte de Dios a toda la humanidad,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Solo Jesús el Cristo es el verdadero camino. Ciertamente, el camino que es verdad y que nos da la verdadera vida, haciendo que regresemos con Dios. Y Él vino también como ese verdadero sacerdote. Y en la cruz derramó su sangre. Y dice la palabra en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ciertamente Jesús el Cristo, allí en la cruz como el verdadero sacerdote, nos ha liberado del pecado, de la ley, ha perdonado nuestros pecados, ha roto todo desastre, maldición, nos ha liberado de toda cadena del pecado. Por eso Jesús es el Cristo y Él cumplió también en la cruz, por su gracia, ese oficio del verdadero Rey. Y Él como Rey vino a quebrantar a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la preciosa palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De estar totalmente en desastre, en maldición, separados de Dios, Él vino a deshacer esas obras del diablo que están en las vidas, en las familias. Jesús el Cristo vino a deshacer esas obras del diablo. Por eso Él en la cruz, cuando terminó su obra perfecta, dio un grito de victoria en Juan 19:30. Consumado es. Ya está todo cumplido, ya está todo pagado. Ciertamente Jesús el Cristo cumplió toda la palabra, todas las profecías. Él realmente es el Cristo, por eso murió. Y la evidencia es que al tercer día resucitó. Es la evidencia de que fue aceptado, que realmente consiguió esa victoria, esa justicia para nosotros. Por eso Jesús es el Cristo y Él ha resucitado. Y nosotros, que fuimos escogidos por su gracia, Él vino un día a nuestro encuentro y Él obró para que pudiéramos darnos cuenta que éramos pecadores y que solo Jesús el Cristo es el verdadero y único Salvador. Cuando a través de la fe le pedimos a Jesucristo que entrara en nuestras vidas, pudimos experimentar esa salvación tan grande. Y como dice en 2 de Corintios 5:18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, porque ahora somos, por su gracia, hijos de Dios. Ya todo lo viejo ha pasado, somos hijos de Dios. Ya Dios está con nosotros. Y ciertamente, para poder recibir verdadera respuesta a la oración, yo tengo que estar entendiendo correctamente el Evangelio de Jesús el Cristo conforme a la palabra. Vemos que en este pasaje que hemos leído allí en Cesarea de Filipa, primeramente, el Señor Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la multitud contestó. Y hoy en día la gente, la multitud, gente sincera, pero está pensando de la misma manera. Unos dicen que eres Juan el Bautista y cuánta gente piensa, incluso creyentes, que Jesús el Cristo es alguien que vino como Juan el Bautista a hacer un movimiento social. Otros como Elías, y Elías fue un profeta muy importante que realmente Dios obró con poder a través de él. ¿Y cuántos buscan el poder, los milagros, cosas místicas, misteriosas? No es la esencia de quién es Jesús el Cristo. Otros como Jeremías, alguien que tenía gran misericordia. Y piensan que el Evangelio es tener mucha misericordia de las personas. Por supuesto, eso es importante, pero no es la esencia, no es el por qué Jesús el Cristo vino. O alguno de los profetas. ¿Cuántos profetas que están hablando de un evangelio donde realmente es conseguir cosas para uno mismo, centrados en nosotros mismos? Por supuesto, eso no es el evangelio. El evangelio de Jesús el Cristo es que Él vino a solucionar lo que nadie más podía solucionar. La raíz, el fundamento de todos los problemas, el estar separado, el estar en pecado, el estar bajo el poder de Satanás, ese es el origen de todos los problemas. Solo a través de Jesucristo podemos salir y regresar con Dios, poder restaurar ese hombre original, esa bendición de esa autoridad, esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Y ahora ya
tenemos ciertamente esa condición para poder orar y recibir respuesta. Por eso ciertamente Jesús el Cristo ha consumado todo en la cruz y Pedro, por gracia de Dios el Padre, se lo reveló. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando podemos hacer esa confesión, cuando creemos correctamente, conforme a la palabra, que Jesús es el Cristo, podemos disfrutar de esas bendiciones que el Señor Jesucristo, que estaba tan contento de escuchar a Pedro, le dio, son para nosotros. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ciertamente, ya no más Simón. ¿Qué es Simón? Simón es un árbol débil, un arbolillo que está totalmente, es muy fino, ¿verdad? Por eso viene el viento y gira, viene el otro viento y va para allá. Eso es Simón, un árbol débil que se mueve dependiendo de las circunstancias, de las cosas. Pero cuando por gracia de Dios tenemos seguridad, entendemos correctamente que Jesús es el Cristo, ya no somos más un árbol débil, somos Pedro, una piedra bien fuerte que el Señor sostiene, que ciertamente puede permanecer aunque venga un temporal tremendo, un huracán. Ahí estamos firmes. Por eso, cuando confesamos que Jesús es el Cristo, ciertamente tenemos esa identidad y sobre esta confesión yo edificaré mi iglesia y a través de nosotros Dios levanta ese movimiento de vida, ese movimiento del poder y la vida del Cristo resucitado. Él hace el evangelismo a través de nuestras vidas. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando estamos firmes en Cristo, ¿qué hace Satanás? Sale corriendo, ¿verdad? Porque solo teme una cosa: a Jesús el Cristo y a los creyentes que se aferran a través de la fe cada día al pacto eterno de Jesús el Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ciertamente huyen. Pastor Riu siempre cuenta, ¿no?, de esa sopa tan rica, una sopa muy rica, si está calentita, las moscas no pueden tocarla, ¿verdad? Se quemarían. Están ahí esperando, ¿no? Pero si está caliente, las moscas no pueden acercarse a la sopa. Pero si se enfría, ya las sopas empiezan a meterse dentro de la sopa, ¿verdad? Por eso ciertamente, así tiene que ser nuestra vida espiritual, con esa fuerza, esa pasión en Cristo, con esa fe, creyendo realmente que Jesús es el Cristo, disfrutando que Él que ha resucitado está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y gozando de esas bendiciones. Ciertamente, sobre esta roca edificaré la iglesia. Él va a levantar ese movimiento de vida a través de nosotros. Ciertamente las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Y eso qué es? La oración. Esa oración conforme al pacto. Esa oración conforme al deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que las personas que están sufriendo bajo el poder de Satanás puedan escuchar que Jesús es el Cristo. La evangelización mundial, ese es el deseo de Dios. Y ciertamente, cuando tenemos esa condición, esa seguridad en Cristo y empezamos a orar pidiendo que su plan eterno se esté cumpliendo, ahí vamos a ver cómo Dios obra poderosamente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar entendiendo cuál es la condición para poder tener respuesta a la oración. Un hermano que estaba en una situación bien difícil con su familia en un país, había tenido que dejar su país por circunstancias extremas y estaba en otro país, era difícil, pero a través de su hermana Dios obró y pudo conocer que Jesús era el Cristo. Realmente ese hermano recibió mucha gracia. Realmente ahí él empezó a buscar la palabra, a escuchar continuamente la palabra, y aunque es un nuevo creyente, como cada día escucha la palabra, Dios ha empezado a darle seguridad, sanidad, porque es el poder de la palabra. Y aunque es débil y había dificultades, él se aferra cada día al pacto de Cristo. Y ha empezado a orar. ¿Cómo ora, Señor? Guíame para la evangelización mundial.
Realmente su situación económica era difícil. Su esposa estaba trabajando, pero perdió el trabajo y no sabía cómo hacer. No sabía qué dirección tomar, pero él, conforme a la palabra, empezó a orar. Señor, guíame en qué lugar quieres que esté para poder cumplir la evangelización. Y Dios le obró en su vida y le empezó a mostrar que era el lugar donde estaba, que allí levantara un negocio con su especialidad, un negocio para compartir el Evangelio. Y empezaron a orar así. Y Dios le ha empezado a abrir las puertas y le está dando respuesta. Y ciertamente, Dios tiene todo preparado para nosotros, tiene todas las respuestas en cuanto nos coordinamos a su palabra, en cuanto nos coordinamos con la oración, con su plan, pidiendo su voluntad, entregando nuestra vida, buscando que a través de nuestra vida se cumpla su plan. Ahí Dios nos da respuesta a la oración. Está todo preparado, pero sin darnos cuenta, aunque tenemos a Cristo, estamos en lo mío, con mi plan, con mi deseo. Sí, creo en Cristo, pero luego a la hora de la verdad decido yo, me muevo por las emociones, me muevo por mi esfuerzo. No funciona. Por eso tenemos que coordinarnos con las cosas de Dios y realmente empezar a hacer esa oración conforme a la voluntad de Dios para que su reino se establezca. Ciertamente vamos a ver esas respuestas que ya están preparadas en cuanto nos alineamos a su palabra, nos coordinamos en su palabra, en cuanto oramos conforme a su palabra. Vemos que vienen las respuestas de manera absoluta, porque es su plan. Por eso, muy importante, es que estemos teniendo seguridad. ¿Seguridad en qué? En la palabra, que es la garantía para nosotros. Y ciertamente, a través de la palabra, vemos que hay 5 cosas que tenemos que estar disfrutando y teniendo seguridad, 5 bases que hay que tener, 5 llaves que van a abrir todas las puertas. Y la primera es la seguridad de la salvación. Dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ciertamente, nuestros nombres, por gracia de Dios, están escritos en el libro de la vida y está seguro. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Y la palabra es la verdad. Y ahí lo habla claramente. Mas a todos los que recibieron a Jesús el Cristo, a los que creen en el nombre de Jesús el Cristo, tienen esa potestad, ese poder, porque es algo poderoso, son hijos de Dios. Y ciertamente, dentro de Cristo, esa salvación no se pierde. Podemos tener errores, podemos tener fallos, pero si de verdad hemos nacido de nuevo, si somos salvos, esa salvación no se pierde. Por eso ciertamente tenemos que estar seguridad quién somos. Ser hijo de Dios es algo tremendo. Si lo entendiéramos, ya no nos preocuparíamos más. Los que son padres, ¿cómo tratan a sus hijos? Los padres, las madres, con todo su corazón. Si su hijo tiene un problema, ya están ahí ayudándoles. Antes de que pida, ya le han preparado todo. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Nosotros padres que somos imperfectos, hacemos eso. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, no tiene cuidado de nosotros. Él nos ama con amor eterno, somos sus hijos. Él tiene cuidado, tiene responsabilidad de nuestras vidas y tenemos en Él una identidad tremenda. Un joven se fue a la tienda a comprar y compró algunas cosas porque su padre lo había enviado. Entonces hizo la compra y el tendero le dijo, a ver, me tienes que pagar tanto. Y dijo, no tengo dinero. Ah, ¿no tienes dinero? No, pero soy hijo del señor Ramírez. Y el señor Ramírez, su padre, era el director del banco. Ah, eres hijo del señor Ramírez. Ah, vale, no pasa nada, llévatelo. Ya tu padre se encargará. Entonces, ese niño no tenía dinero. Pero, como era hijo del señor Ramírez, que era el director del banco, tenía ahí una identidad y una autoridad. Y sin necesidad de dinero, sin necesidad de plata, pudo llevarse esos productos. ¿Por qué? Es la identidad, es la autoridad. Nosotros somos hijos de Dios. Y es algo tremendo, tenemos que darnos cuenta y empezar a disfrutar
y estar seguros. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. La palabra siempre se cumple. Dios la ha dejado como un pacto, un contrato, una garantía para nosotros. Por eso que cada día estemos agradecidos. Somos hijos de Dios. Eso es algo tremendo, algo para estar dando gracias 24 horas. La segunda seguridad es la respuesta a la oración. El Señor Jesucristo dice en Juan 14:14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por supuesto, esa oración que hacemos al Padre como hijos en el nombre de Jesucristo tiene que estar totalmente buscando la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Esa es la oración modelo que nos dio el Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre pidiendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que es perfecta, siempre tiene que ver con la evangelización. Por eso tenemos que orar. Señor, dame comida. ¿Por qué necesito comer? Para tener fuerza y predicar el Evangelio. Señor, dame un carro. ¿Por qué necesito un carro? Para predicar el Evangelio. Pero ciertamente, contra más disfrutamos del Evangelio, dentro de la oración cambia. Ya no pedimos, sino simplemente agradecemos. Porque ciertamente sabemos que Dios es tan perfecto, nos ama tanto, que si necesitamos algo, ciertamente sin pedirlo, Él nos lo va a dar. Pero ciertamente tenemos esa seguridad. La oración de un hijo de Dios es tremenda porque tenemos el respaldo del trono celestial. Cuando estamos orando, ciertamente se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso tenemos que tener esa seguridad, orar con fe en el nombre de Cristo para que su reino se establezca. Dios ciertamente va a dar respuesta. La tercera seguridad es la seguridad de la guía del Espíritu Santo. En Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros, ciertamente, aunque pensamos a veces que sabemos mucho, no sabemos nada, ¿verdad? Pero Dios es todopoderoso y Él tiene todo preparado para nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía y Él nos guía siempre conforme a su palabra. Y es muy importante tener esa seguridad. Dios nos está guiando, cada día tomando la palabra, orando. Vamos a ver cómo Dios nos guía de manera perfecta. Recuerdo cuando estaba haciendo el seminario, pues tenía que tomar el carro, ir todos los días al seminario. Y siempre tomaba un camino. Durante muchos años tomaba ese camino. Pero un día, no sé por qué, puse el navegador, ese navegador. Y de repente, siguiendo el navegador, pude ir al seminario, ese camino que había hecho tantos años, por otro camino, que resulta que era mucho más corto del que yo estuve haciendo tantos años. ¿Por qué? Porque no lo conocía, ¿verdad? Yo tenía mi costumbre y no conocía ese camino que era mucho más corto que el otro. Pero a través del navegador pude encontrarlo y me di cuenta, ¿no? Digo, uy, ¿cuántos años he ido por el otro camino y resulta que había uno que era mucho más fácil, más cómodo? Pero por eso necesitamos ciertamente disfrutar y tener esa seguridad que el Espíritu Santo nos guía. Nuestros caminos, nuestros pensamientos son muy bajos comparados con los caminos y pensamientos de Dios, que son más elevados que los nuestros, dice la palabra. Por eso que tengan esa seguridad, el Espíritu Santo, Él nos guía siempre conforme a la palabra. Y también la seguridad del perdón de los pecados. Aunque somos hijos de Dios, tenemos fallos cada día y tendremos hasta que vayamos al cielo. Pero a través de Jesús el Cristo tenemos esa confianza, esa seguridad del perdón de los pecados. Dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y en el nombre de Jesucristo tenemos esa seguridad de que el Señor nos perdona. Y luego, por supuesto, hay que aferrarse a la palabra, tener victoria en la oración para cambiar nuestro estado espiritual y no volver a caer con el poder de Dios. La quinta seguridad es la seguridad de la victoria.
Puede parecer que no hay camino, puede parecer a veces incluso que hemos fracasado, pero dentro del pacto de Jesucristo no podemos fracasar. Ciertamente lo que parece el final es un nuevo comienzo. Ciertamente Dios nos da la victoria. Y lo podemos ver claramente a través de la vida del remanente José. Él que se aferró al pacto. Parecía que todo iba de mal en peor, ¿verdad? Esclavo, a la cárcel. Parecía que iba de mal en peor, pero eso es nuestro pensamiento. El Señor nos guía. Y ciertamente, aunque era esclavo, aunque era prisionero, él ya tenía la victoria, porque la victoria para José no eran las circunstancias, que fueran buenas o malas. La victoria era que Jesús el Cristo estaba con él. Y esa es la verdadera victoria. Por eso el remanente José tenía la victoria, estaba completo, Cristo era suficiente para él. Y al final, cuando llegó el horario, Dios lo levantó como un gobernador, un testigo. A través de él, Dios hizo esas misiones. El Evangelio fue predicado a todas las naciones. Por eso, dentro del pacto de Jesús el Cristo, no podemos fracasar. Ciertamente, Jesús el Cristo ya tiene toda la victoria para nosotros. Y en este tiempo de oración que Dios permite por su gracia, es muy importante que dentro de la oración estemos disfrutando de las cosas que el Señor nos da. Si estamos orando, hay veces que al orar, sin darnos cuenta, nos centramos en los problemas. Pero para poder recibir la verdadera sanidad, ese tiempo de oración tiene que ser el tiempo de poseer, de disfrutar de las cosas que Dios nos da. Y ciertamente, el Señor nos ha dado esas 5 seguridades. Por eso me gustaría que pudiéramos tener este tiempo para poder estar orando con esas 5 seguridades, para que luego cada día lo podamos hacer de esa manera. No solo estar pidiendo, centrados en los problemas, sino en ese tiempo de oración poder grabar, a través de la oración disfrutar de esas bendiciones que ya tenemos a través de Jesús el Cristo. Por eso, en este tiempo, les pido que podamos cerrar nuestros ojos y que puedan repetir en oración delante de Dios. Creo en que Jesús el Cristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey. Señor, te agradezco por abrir el camino para que me encuentre con Dios. Te agradezco por liberarme de las maldiciones y los desastres que provienen del pecado original, del pecado personal y el pecado de mis familias. Permíteme vivir fuera de la esclavitud del diablo, que pueda disfrutar de esta nueva identidad y autoridad de ser hijo de Dios. Tengo seguridad en que los que creen en Cristo son hijos de Dios y reciben la salvación. Creo que solo Jesús, el Cristo, me salvó de estar separado de Dios, del pecado, de la maldición, de la esclavitud de Satanás. Te doy gracias porque en Cristo me has dado la potestad de ser tu hijo y de disfrutar de todas las bendiciones de esta salvación tan grande. Tengo seguridad en que respondes mis oraciones en el nombre de Jesús el Cristo. Creo que cuando oro en tu nombre, tú obras con el Espíritu Santo, que las fuerzas de las tinieblas son atadas, que envías tus ejércitos de ángeles y me das respuesta. Tengo fe en que si oro aferrándome a la palabra y de acuerdo a tu voluntad,
vas a levantar grandes obras. Tengo seguridad en que en el Espíritu me guía. Creo que el Espíritu Santo mora en mi corazón, en mis pensamientos, en mi vida, y que me guía al camino de mayor bendición. Creo que al dar culto, Él me guía. Y también en cada evento, en cada acontecimiento, en cada encuentro, que quite toda mi desesperación, que quite todos mis motivos, que pueda encontrar tu voluntad dentro de la oración, que pueda recibir la guía del Espíritu Santo. Tengo seguridad en que me has perdonado eternamente de la ley del pecado y de la muerte. Creo que Jesucristo perdonó mi pecado original, que tengo perdón en mis pecados personales, incluso los pecados de mis ancestros, a través de su obra en la cruz. Permíteme que aunque tenga algún error o por mi debilidad, que pueda creer que Jesús el Cristo solucionó todos mis problemas y que a través de Él recibo el verdadero perdón, que pueda obedecer siempre tu voluntad. Tengo seguridad en la victoria, en la batalla contra mí mismo, contra el mundo y contra Satanás. Creo que tú obras en todas las pruebas, en todos los eventos que ocurren en mi vida y me das la victoria. Permite que no caiga en incredulidad, que pueda dejar mis temores en tus manos, que pueda recibir la guía del Espíritu Santo en cada paso que doy. Gracias porque Jesús el Cristo ya tiene toda la victoria para mi vida. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Podemos encontrarnos en medio de graves problemas. Aunque somos hijos de Dios, la palabra no dice que por el hecho de ser hijos de Dios se han terminado los problemas. Pero sí nos dice que Jesús el Cristo ya tiene toda la victoria para nosotros. Por eso, dentro del Evangelio, ese problema realmente es el camino a la respuesta. El Señor Jesucristo dice en su palabra en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido. Su victoria a través de la fe es nuestra victoria. Por eso en Filipenses 4:13 dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tiene toda la victoria para nosotros. Por eso si se encuentra en medio de problemas, no mire el problema, que esté mirando a Jesús el Cristo, que tiene la victoria, que tiene todo el poder, que tiene la respuesta para nuestras vidas. Si se encuentra en medio de problemas, le invito a que podamos estar orando delante del Señor. Repita conmigo. Padre, gracias porque a través de Jesús el Cristo, tú siempre estás conmigo y tú estás guiándome. En este momento, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad que intenta moverme a
través de este problema. En el nombre de Jesús el Cristo. Que en este momento pueda dejar todo mi temor, toda mi ansiedad, todo mi afán delante de Cristo y que pueda tener esa verdadera paz que solo tú puedes dar. Como dices en tu palabra, que pueda ver que a través de este problema tú me estás dando una respuesta, para que pueda proclamar tu precioso evangelio, para que me pueda levantar como tu testigo. Aunque pueda parecer que estoy caído, gracias porque tú me sostienes y nada me separará de tu amor. Que pueda aferrarme solo al pacto de Jesús el Cristo, que ha solucionado todos los problemas. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y también podemos encontrarnos en medio de pruebas. El momento de la prueba es bien difícil, no es nada fácil, ¿verdad? Ni es nada agradable. Pero conforme a la palabra tenemos que tener esa confianza, que esa prueba es en realidad el mejor momento para renovarnos, el mejor momento para salir de nuestro yo, de nuestras motivaciones, de nuestras heridas, el mejor momento para que Jesús el Cristo esté reinando en cada uno de nosotros. En medio de las pruebas, Jesús el Cristo ya tiene toda la respuesta para nosotros. Por eso ciertamente, como dice en su palabra en 1 Corintios 10:13, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y ciertamente Él siempre cumple su palabra. Con la tentación, con la prueba, el Señor por su gracia nos da la salida, la victoria. Por eso, si se encuentra en medio de pruebas, le invito a que podamos estar haciendo esta oración delante del Señor. Repita conmigo: Padre, gracias, porque tu gracia me sostiene, porque tu gracia me protege. Yo sé que tú tienes el mejor plan para mi vida. Quita todo engaño de Satanás, quita toda incredulidad, en el nombre de Jesucristo. Que pueda ver que en esta prueba tú tienes la mejor oportunidad para renovarme, mejor tiempo para buscarte, para aferrarme solo al pacto de Jesús el Cristo que ha consumado todo en la cruz. Gracias, porque vas a levantar grandes obras en mi vida y a través de ellas, a través de esta prueba. Gracias, porque tú ya tienes toda la victoria para mi vida. Que me pueda aferrar solo al pacto de Jesús el Cristo, quien solucionó todos los problemas en la cruz. Levántame como tu testigo, que pueda estar proclamando con poder que solo tú tienes la verdadera respuesta. Padre, gracias por este tiempo, porque tú me sostienes con tu mano poderosa. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y podemos encontrarnos en un tiempo de enfermedad. Hay varios hermanos, hermanas, allegados que están pasando el COVID en este tiempo. Pero realmente, como también nos muestra la palabra, Dios que es soberano puede permitir ese tiempo. Como dice en Romanos 8:28, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En el momento puede ser que no lo entendamos, pero Dios siempre cumple su palabra. Ese tiempo puede ser el mejor tiempo
para que demos un cambio para todas nuestras vidas, para que demos un cambio espiritual. Por eso, si se encuentra en medio de enfermedad, Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Que podamos estar tomando el pacto y estemos orando. Le invito que pueda estar orando delante del Señor, que repita esta oración. Padre, gracias porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Que toda obra de la oscuridad que está obrando a través de esta enfermedad sea quebrantada en el nombre de Jesús el Cristo. Que en este momento sanes toda enfermedad en mi cuerpo, que me des fuerzas, que estés sanando toda enfermedad en mi mente, toda herida en mi corazón, que estés sanando mi espíritu en el nombre de Jesús el Cristo. Que esta enfermedad sea el mejor tiempo para mirarte solo a ti, para estar aferrándome a tu pacto, que pueda estar concentrándome cada día en tu palabra, disfrutando esa oración, que pueda disfrutar, Emmanuel, que tú cada día estás conmigo. Padre, dame sanidad para que pueda levantarme como un testigo y pueda predicar que Jesús es el Cristo a toda mi familia, a todo mi campo. Obra con poder y que tu nombre sea glorificado. Te doy gracias y oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Padre, gracias por este tiempo que tú permites en nuestras vidas. Gracias porque por tu gracia un día viniste a nuestro encuentro y somos tus hijos. Y ciertamente tú por tu gracia estás obrando en cada uno de nosotros. Padre, que podamos disfrutar cada día esa respuesta a la oración conforme a tu pacto. Que nos levantes y a través de las circunstancias, problemas, seamos esos testigos, Señor, que puedan estar proclamando que Jesús es el Cristo. Bendice cada hermano y cada hermana que nos escuchan. Bendice cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo. Quebranta todo el poder de la oscuridad. Que bendigas cada uno de los países hispanos, Dios, que sigas abriendo puertas para que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Padre, levanta tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra y que Jesús el Cristo venga en su segunda venida. Padre, gracias, porque es por tu gracia que tú siempre cumples tu pacto. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando cada día esa bendición de la oración. No solo pedir, por supuesto, sino agradecer. Dentro del agradecimiento vamos a experimentar esa verdadera sanidad. Vamos a disfrutar que Dios vivo está con nosotros. Y vamos a ver cómo el Señor abre puertas, caminos para predicar su Evangelio. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del mensaje núcleo. Les pido que estén orando para que el Señor esté dando la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.